Jeremías capítulo 35, y hoy vamos a hablar de un tema muy necesario, muy importante, y es sobre la obediencia. Obediencia. Amén. ¿Por qué debemos obedecer a Dios? Miren, aquí en Jeremías 35 voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional y vamos a leer un segundo. Vamos a leer hasta el versículo 2. Amén. Jeremías 35 dice así: La palabra del Señor vino a mí, Jeremías, en los días de Joacim, hijo de Josías y rey de Judá. Ve a la casa de los recabitas, invítalos para que vengan a una de las salas del templo del Señor y ofréceles vino. Si ven ahí en su Biblia el título del capítulo 35 es el ejemplo de los recabitas. Amén. Pero antes de poder darles un poco del contexto, tengo que llevarlos a Jeremías 34, un capítulo antes. Y quiero que leamos versículos 21 y 22. Jeremías 34, 21 al 22. Dice así: Los enemigos del rey Sedequías y de sus jefes quieren matarlos. Y aunque por ahora el rey de Babilonia ha dejado de atacar a Jerusalén, más tarde yo los pondré en sus manos para que los maten. Yo haré que los babilonios vuelvan. Quiero que pongan atención aquí. Primero es que dice el versículo 21, y aunque por ahora el rey de Babilonia ha dejado de atacar a Jerusalén. Y luego el 22 dice, yo haré que los babilonios vuelvan a atacar a Jerusalén. Dejaré que se apoderen de ella y que la quemen. La destrucción de las ciudades de Judá será total. Nadie podrá volver a vivir en ellas. Aleluya. El pueblo de Jerusalén tuvo una gran oportunidad de obedecer a Dios y hacer el bien a sus compañeros hebreos al promulgar cada uno libertad a los que ya eran libres por la ley de Moisés. ¿Qué es lo que está sucediendo en el capítulo 34? Dios le pide a su pueblo que dejara ir a los esclavos, a los siervos de ellos. Y es porque era una ley que Moisés, claro, de parte de Dios, le había entregado al pueblo. Donde, fíjese bien, dice: que en el 6º año el pueblo tenía que
dejar ir a los esclavos, porque al séptimo año ya deberían de estar libres. Y esto era algo que el pueblo tenía que poner en práctica. ¿Ok? Y cuando llega el momento de hacerlo, el capítulo 34, cuando usted tenga tiempo de leerlo, la Biblia nos enseña que los dejaron ir, pero los volvieron a tomar como esclavos. Pudo haber sido que los dejaron ir por un día, unas horas, no sabemos, pero de repente se arrepintieron de haberlos dejado ir estos hebreos y los volvieron a tomar a sus esclavos como esclavos, en vez de dejarlos ir libre tal y como la ley lo pedía. Entonces en ese tiempo hubo una oportunidad para que el pueblo obedeciera a Dios, mas sin embargo no lo hizo. No obedecieron a Dios y perdieron esta gran oportunidad de mostrarle a Dios que ellos eran obedientes. Y lo interesante de esto es lo siguiente. El versículo 21 y el 22 relata algo muy poderoso, porque dice: y aunque por ahora el rey de Babilonia ha dejado de atacar, es decir, que Babilonia o el enemigo ya se había ido, ya había retrocedido, pero el pueblo de Dios lo volvió a desobedecer al Señor y volvieron a retomar a sus esclavos en vez de dejarlos ir libres. El enemigo se va, el enemigo retrocede, y en vez de mostrarle a Dios obediencia, porque el enemigo ya no estaba atacando, en vez de serle fiel a Dios y a su ley, su pueblo vuelve a tomar a sus esclavos. Y esto me recuerda de lo que dice Mateo 12, 43 al 45. Dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, porque los espíritus inmundos, demonios, tienen la capacidad de poseer una persona. ¿Ok? Entonces, eso es Jesús hablando. Dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Cuando Cristo rompe las cadenas, cuando Él nos hace libres de las ataduras, hay espíritus malignos que estaban en nosotros que salen, se van, porque el poder de Dios cae sobre nosotros, su nombre es invocado sobre nosotros. Y el versículo 44 dice: entonces dice el espíritu maligno hablando: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Qué interesante saber que el Espíritu Santo nos limpia, nos santifica, nos ordena, arregla nuestro corazón. ¿Ok? Pero el problema aquí fue de que cuando vuelve el espíritu maligno, encontró la casa vacía. Es decir, que no estaba morando ahí el Espíritu Santo.
Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir ahí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Así le pasará también a esta generación malvada. En Jerusalén vemos que el enemigo retrocedió, se fue. Dejó en paz al pueblo por un tiempo. Pero por causa de la desobediencia, Dios le dice, los voy a volver a enviar y esta vez los van a destruir. ¿Ok? Entonces, cuando Cristo nos toca, cuando Él nos libera, el enemigo retrocede. Los espíritus inmundos se van. Y en esa ventana, en ese lapso de tiempo, usted tiene que tomar una decisión de bautizarse, de entregar su vida completamente, o permitir que su casa, su corazón se quede desocupado, barrido y arreglado, pero sin la presencia del Espíritu Santo. Ahí es donde entra el problema, porque ya Cristo, podemos decir, hizo la obra. Ahora le toca a usted tomar la decisión. A mí me ha tocado orar por gente, me ha tocado ver demonios salir de gente, pero días después vuelven a lo mismo, andan en lo mismo, porque no entregaron su vida a Cristo, no fueron bautizados, no siguieron visitando a la iglesia. Y vuelve otra vez, y no solamente el mismo espíritu que estaba atormentando a la persona, sino que dice que vuelven otros 7 espíritus más malvados, y luego entran y empiezan a vivir en aquella persona. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La desobediencia abre puertas al enemigo. La desobediencia abre puertas al enemigo. Por eso cuando usted, vuelvo a repetir, entrega su vida al Señor y de repente se siente como que todo lo que tenía se fue, ahí es importante agarrarse y aferrarse a Dios, porque el enemigo puede volver y esta vez poseerlo de una manera donde va a resultar usted, su condición, peor que el inicio de ella. Ahora nomás quería tocar esto porque va a abrir lugar a lo que quiero decir del capítulo 35, porque ya vieron la desobediencia de parte de Israel. Cuando tuvieron que haber sido obedientes, no lo fueron. En el tiempo donde el enemigo ya había retrocedido, Dios les estaba dando una oportunidad para mostrar obediencia, y quizá Dios pudo haber tenido misericordia y permitir que el enemigo retrocediera más tiempo o ya ni regresara. Aleluya. Pero la desobediencia del pueblo abrió puertas para que el enemigo volviera a atacar. Ahora, lo que leímos en el capítulo 35, versículo 2. El Señor le habla a Jeremías y le dice: ve a la casa de los recabitas, invítalos para que vengan a una de las salas del templo del Señor y ofréceles vino. Ahora, los recabitas
trataba de un grupo casi nómada de los antiguos cerneos, un pueblo relacionado con el suegro de Moisés. Es posible que los recabitas no solo estuvieran conectados por lazos familiares, sino que también recibieran a otros en su grupo que compartieran su compromiso ascético, simple y nómada con Dios. En términos modernos, en el lenguaje actual, los recabitas eran una especie de combinación de hippies deseosos de volver a la naturaleza con menonitas celosamente puros en sus tradiciones. Esto eran los recabitas. Perdón. Amén. Me disculpa esta tos que me quiere. Un momento. Ya tomé poquita agua. Aleluya. Amén. Les digo, aquí en la casa nos quiso pegar o nos pegó una gripa a todos y ahorita de hecho les pido de sus oraciones por mi bebé, por mi niño Jacob, que anda también enfermo, y mi esposa, pero estamos confiando en Dios que Él va a sanar nuestros cuerpos. Amén. Dios les pague por los que oran por nosotros, por mí, por mi familia, hermano. Dios les pague. Entonces, hermanos, estábamos explicando, ¿no? Un poco del trasfondo de lo que eran los recabitas, ¿ok? Ahora seguimos. Quiero leer del versículo 3 al 6. Y dice: entonces fui a buscar a Hazanías, hijo de Jeremías y nieto de Jabasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la comunidad de los recabitas. Los llevé al templo del Señor, a la sala de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, hombre de Dios. Esta sala se encontraba junto a la de los oficiales, que a su vez estaba encima de la de Maseías, hijo de Salún, guarda de la entrada. Serví a los recabitas jarras. Miren lo que hizo Jeremías. Serví a los recabitas jarras y copas llenas de vino y les dije: beban. Hizo tal como Dios le había dicho a Jeremías, que los invitara a la sala del templo y estando ahí les ofreciera vino. Entonces eso es lo que hace Jeremías. Y miren lo que los recabitas responden a él. Ellos me respondieron: nosotros no bebemos vino, porque Jonadab, hijo de Racab y antepasado nuestro, nos ordenó lo siguiente: nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. Amén. Nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. Ahora,
Los hijos de Jonadab pasaron la prueba. ¿Y cómo es que la pasaron? Porque rechazaron el vino. Amén. Una disculpa, hermanos, que sigo aquí con tos. Un minuto. Bendito Dios. Una disculpa, hermanos. Entonces vemos aquí, ¿no?, que cuando Jeremías le ofrece vino, ellos le dijeron a Jeremías: no, nosotros no bebemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab y antepasado nuestro, nos ordenó lo siguiente, que no bebiéramos vino. Entonces los hijos de Jonadab pasaron la prueba y rechazaron el vino. La naturaleza pública de la ceremonia, la presencia de todo su clan, la prominencia del profeta y la proximidad del templo añadieron presión para beber el vino. Es decir, que por el ambiente en el cual ellos se encontraban, los recabitas, ellos pudieron haber sentido esa presión, ¿verdad? Porque un profeta les está ofreciendo el vino, están en el templo, ¿verdad? Están con toda su clan, su familia, y pudieron haber sentido esa presión de beber el vino, mas sin embargo no lo hicieron. También tenían la excepción previa de entrar en la ciudad y dejar por un tiempo su vida nómada. Si esa había sido una excepción, sería fácil hacer más. Sin embargo, no lo hicieron y fueron fieles. Amén. Entonces, en medio de un tiempo donde ellos pudieran haber tomado el vino, simplemente aceptarlo de parte de Jeremías, y al hacerlo iban a desobedecer a su padre Jonadab. Pero no lo hicieron, fueron fieles. Dios, hermanos, estaba probando la obediencia de los recabitas. ¿A qué es lo que voy? Dios nos puede poner en circunstancias, en situaciones donde nuestra obediencia será probada, donde quizá por su problema usted sienta la presión de desobedecer a Dios, porque
algo se le está ofreciendo que va en contra de la palabra del Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Ok? Entonces Dios en algún momento sí va a probar nuestra obediencia. Él va a probar si somos fieles a su palabra, si le somos fiel a Él, en momentos donde quizá la situación en cual nos encontramos sea una situación no agradable. Y miren, voy rápido porque el tiempo se nos va. Versículos 7 y 8, tampoco edifiquen casas ni siembren semillas. Esos los recabitas siguiendo el relato con Jeremías respondiéndole de todo lo que Jonadab les había ordenado. Tampoco edifiquen casas, ni siembren semillas, ni planten viñedos, ni posean ninguna de estas cosas. Habiten siempre en tiendas de campaña para que vivan mucho tiempo en esta tierra donde son extranjeros. Y recalcan los recabitas lo siguiente, dicen, nosotros obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, hijo de Recab. Nunca bebemos vino, tampoco lo hacen nuestras mujeres ni nuestros hijos. Pero qué interesante es ver que vuelven a recalcar que han sido obedientes a la voz de su padre Jonadab. Aquí no se encomiaban los mandatos específicos de su antepasado acerca de la vida nómada, sino la obediencia constante de los descendientes. Su obediencia era total y sin reservas, todo el tiempo y por parte de todos ellos sin excepción. Es decir, hermanos, que no solamente eran obedientes, podemos decir, los hombres, los varones, los padres, sino que las mujeres, los hijos, todo ese grupo de personas eran obedientes a lo que Jonadab les había ordenado. Ninguno de ellos, al menos lo que nos describe aquí la historia de ellos, era desobediente, sino que todos, sin reservas, en todo tiempo, en todo momento, obedecían lo que Jonadab les había ordenado. Israel, en cambio, había fallado en todos estos aspectos de la obediencia a Dios. Qué tremendo que ellos obedecían a un hombre, Jonadab, más que el pueblo de Israel obedecía a Dios. Aleluya. Y hoy en día es algo que nosotros vemos. Hay gente que es bien obediente cuando alguien se lo pide. Pero cuando Dios pide obediencia, de repente uno es desobediente. Es decir, que un hombre, una persona te puede pedir algo y tú lo puedes hacer sin ningún problema. Pero cuando Dios te pide algo, batallas en hacer lo que Dios te está pidiendo. Aleluya. Y los recabitas eran muy obedientes a lo que Jonadab
les había ordenado. Y en el otro lado, Israel era muy desobediente en lo que Dios, nuestro Padre Celestial, Dios de Israel, les pedía que hicieran. Y ahí vemos la diferencia. Y miren el versículo 10. Vivimos en tiendas de campaña, y vuelven a repetir, y obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, nuestro antepasado. Los recabitas querían comunicarle a Jeremías que ellos eran obedientes. Ellos querían que Jeremías entendiera: Jeremías, nosotros somos un pueblo obediente a Jonadab. No importa lo que nos ofrezcan, no importa lo que quieran hacernos hacer, nosotros vamos a permanecer obedientes a nuestro padre Jonadab. Y esto, perdón, y eso me recuerda de lo que dice Juan 14:23. Juan 14:23. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que me ama obedecerá mi palabra. ¿Por qué hay personas que batallan obedecer la palabra de Dios? Es porque no aman a Dios como deberían amarlo. El Señor le manda a Israel y le dice: me amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Así me vas a amar. Y el día de hoy, hasta la fecha, Dios nos manda a amarlo de la misma manera, con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Entonces, cuando yo amo a Dios, se facilita obedecer su palabra. Mas sin embargo, si no lo amo tal y como Él me lo pide, voy a batallar en obedecer su palabra. Los recabitas, se puede decir que amaban a Jonadab, amaban a sus antepasados, de tal manera que ellos obedecían la palabra de ellos. Entonces la obediencia tiene que ver mucho con mi amor hacia Cristo. Aleluya. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien mañana. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Ya ven, si yo amo a Dios y si yo obedezco su palabra, hay un amor de Dios sobre mí, porque Él ama a los que le obedecen. Entonces tu relación con el Padre Celestial tiene que ver mucho con, o va a ser el resultado de tu obediencia o desobediencia. Porque nosotros como hijos de Dios deberíamos tener el deseo de complacer a nuestro Padre, de agradar a nuestro Padre Celestial.
Entonces, si tú lo ves como un padre, ¿verdad? La Biblia nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Hablándole, yo sé que a los hijos, pero a nosotros como hijos de Dios, es nuestra responsabilidad honrar a Dios, obedecer a Dios. Continuamos. Estamos en el versículo 11. Versículo 11. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió esta tierra, dijimos: vámonos a Jerusalén para escapar del ejército babilonio y del ejército arameo. Por eso ahora vivimos en Jerusalén. Entonces la palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: ve y dile a toda la gente de Judá y Jerusalén: ¿no pueden aprender esta lección y obedecer mis palabras?, afirma el Señor. Aleluya. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: ve y dile a toda la gente de Judá y Jerusalén: ¿no pueden aprender esta lección y obedecer mis palabras?, afirma el Señor. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Dios revela la razón por la que instruyó a Jeremías a hacer la inusual oferta a los recabitas. Todo era una metáfora, hermanos. El por qué Dios manda a Jeremías a ofrecerle vino a los recabitas. Porque Dios ya sabía que los recabitas iban a obedecer a Jonadab y no iban a tomar el vino. Entonces quiere usar esto como un ejemplo para con Israel. Su notable obediencia fue un fuerte contraste con la negativa a obedecer mis palabras del pueblo de Judá y Jerusalén. En cierto sentido, Dios solo nos pide que lo que estamos dispuestos a dar a otras personas o a otras cosas. Dios no le va a pedir más, hermanos. Él sabe, ¿ok? Él sabe lo que Él le puede pedir a usted. Él sabe el nivel de su obediencia. Dios no le va a pedir algo en lo cual Él ya sabe que no va a ser obediente en ello. Entonces los recabitas estaban dispuestos a obedecer a su padre ancestral. No estaba mal que Dios simplemente esperara el mismo corazón de obediencia del pueblo de Judá. Si los recabitas estaban tan dispuestos a obedecer a su padre ancestral, a su padre, podemos decir, terrenal, Dios entonces demandaba una obediencia de parte del pueblo de Judá. Aleluya. El versículo 14. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido con la orden de no beber vino, y hasta el día de hoy no lo beben. ¿Por qué? Porque obedecen lo que su antepasado ordenó. En cambio, ustedes, aunque yo les he hablado en repetidas ocasiones,
no me han hecho caso. Aquí ya encontramos a Dios un poco molesto con el pueblo porque no le hacían caso. Un segundo contraste era evidente en la forma en que los recabitas obedecían el mandato de su padre, mientras que el pueblo de Judá y Jerusalén desobedecía los mandatos de Dios mismo. Aunque Él les presentó repetidamente esos mandamientos a través de sus profetas. Es decir, que Dios les hablaba muchas veces, una y otra vez, y Dios enviaba profetas para que obedecieran a Dios. Mas sin embargo, el pueblo permanecía en desobediencia. Yo no sé a cuántos de los que están aquí, Dios les ha hablado varias veces, muchas veces, y aún siguen en desobediencia. Los recabitas obedecieron a un líder falible. El pueblo de Judá desobedecía al Dios eterno. Los recabitas recibieron su mandato una sola vez de su líder y obedecían. Esto está tremendo, hermanos. Los recabitas solamente una vez se les tuvo que decir que no bebieran vino, que no plantaran viñas, etc. Una sola vez, y ellos fueron obedientes, hermanos. El pueblo de Judá recibió su mandato de Dios una y otra vez, y aún así desobedecía. Dios nos ayude. Los recabitas obedecían con respeto a las cosas terrenales. El pueblo de Judá desobedecía en cuanto a las cosas eternas. Los recabitas obedecían órdenes a su líder durante más de unos 300 años. El pueblo de Judá desobedecía continuamente a su Dios. Los recabitas serían recompensados. El pueblo de Judá sería juzgado. Qué comparación, hermanos. Tanto como la obediencia y la desobediencia, las dos traen consecuencias. Quiero repetir eso una vez más. Tanto como la obediencia y la desobediencia, las dos traen consecuencias. Mientras los recabitas iban a ser recompensados en este lado por su obediencia, el pueblo de Judá iba a ser juzgado por Dios por su desobediencia. Yo sé que escuchamos esta palabra mucho y quiero darles un poco del significado, ¿ok? ¿De dónde proviene la palabra obediencia? Miren, el término obediencia de latín obaudire significa el que escucha. Al igual que la acción de obedecer, indica el proceso que conduce de la escucha atenta a la acción, que puede ser puramente pasiva o exterior, o por el contrario puede provocar una profunda actitud interna de respuesta. Obedecer implica
en diverso grado la subordinación de la voluntad a una autoridad. Está tremendo esto, hermano. El acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda o la abstención de algo que prohíbe. El término obediencia está relacionado con el acto de obedecer, es decir, de respetar, de acatar y cumplir la voluntad. Amén. ¿Y qué es lo que Dios nos pide en estos tiempos? Obediencia. Obediencia, hermanos. Dios quiere que la iglesia le obedezca al Señor, que seamos hijos obedientes. En tiempos donde hay una generación desobediente, una generación que no quiere escuchar a Dios, no quiere obedecer a Dios, tenemos que ser nosotros obedientes en estos tiempos. Mire lo que dice, ya mero termino, hermanos. Mire lo que dice 1 Samuel 15:22. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Dios no es movido, hermanos, por los tantos sacrificios que uno hace, sino por la obediencia de uno. La obediencia vale más que el sacrificio. Usted puede sacrificarse en muchas áreas y no ser obediente. Pero lo que más le agrada a Dios no son los muchos sacrificios, sino que la obediencia. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad, el que obedece a mi Padre que está en el cielo. Una vez más, la obediencia. 1 de Juan 2:3-6. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Perdón. Entonces, ¿cómo sé yo que he llegado a conocer a Cristo? Es si obedezco sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Entonces hay una recompensa, hermanos, cuando usted es obediente. ¿Ok? En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente, o sea, la totalidad del amor de Jesucristo se manifiesta en la vida de uno cuando obedece uno su palabra. De este modo sabemos a Él, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Entonces, conforme a tu obediencia, Dios se va a manifestar en tu vida. Si eres una persona desobediente que no obedece la palabra del Señor,
difícilmente vas a ver la gloria de Dios en tu vida, la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. ¿Por qué? Porque no estás siendo obediente. La obediencia abre las ventanas de los cielos. La obediencia te lleva, hermanos, podemos decir al corazón de Cristo. La obediencia, hermanos, trae grandes bendiciones a la vida de uno. Miren lo que dice Deuteronomio 28, 2 al 6. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. ¿Cuándo? ¿Cómo? Si obedeces al Señor tu Dios. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Benditos serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el mar y bendito en el camino. Cuando si obedeces al Señor tu Dios. Entonces, miren lo que dice el versículo 18, hermanos, en el mismo libro de Jeremías, capítulo 35, ya para terminar. Versículo 18. Jeremías también dijo a los recabitas: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: por cuanto ustedes han obedecido las órdenes de Jonadab, su antepasado, y han cumplido con todos sus mandatos y han hecho todo lo que Él les ordenó, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: nunca faltará a Jonadab, hijo de Racab, un descendiente que esté a mi servicio todos los días. Aleluya. ¿Qué es lo que sucedió? Dios honró la obediencia y el honor de los hijos de Jonadab. Dios promete que los hijos de Jonadab tendrían un servicio especial y estarían delante de Él todos los días. Ahora, según la Mishnah, los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tenían un día fijo en el año para traer leña para el altar del templo. Dios cumplió su promesa con ellos, de que estarían delante de Él todos los días, que tendrían un servicio especial. ¿Por qué? Porque fueron obedientes. Usted quiere que Dios lo use, sea obediente en las cosas pequeñas que Dios le pida. Si usted quiere que Dios bendiga su ministerio, sea obediente. Mi obediencia va a afectar mi matrimonio. Mi obediencia hacia Dios va a afectar a mis hijos y a los hijos de mis hijos y aún a los hijos de los hijos de mis hijos. Si yo soy obediente, Dios me va a recompensar. Dios me va a bendecir porque lo dice su palabra. Pero si yo soy una persona desobediente, vamos a batallar en nuestro matrimonio con nuestros hijos.
Vamos a batallar en ser luz del mundo, sal de la tierra. Todo está en la obediencia, hermanos. En Nehemías, capítulo 3, versículo 14, se observa la participación de un recabita. Una decisión que ellos tomaron afectó sus generaciones de ellos. Aleluya. Elegir de todo corazón obedecer a Dios desata bendiciones. Esas bendiciones alcanzan al mundo que nos rodea y a las personas que amamos. Por eso es muy importante ser obedientes a la palabra del Señor. No solamente oidores. No solamente que escuchemos los sermones que nos predican o leamos lo que dice la Biblia, pero si no lo practico, si no lo pongo por obra, si yo sé lo que es bueno y sigo haciendo lo malo, estoy siendo una persona desobediente a Dios. Y en esos versículos de Deuteronomio vemos que Dios le prometió grandes y abundantes bendiciones al pueblo de Israel si ellos le obedecían. De la misma manera ocurre con nosotros, hermanos. La obediencia genuina a Dios resulta en bendiciones. Hay gente que dice, Señor, bendíceme, pero son desobedientes a la palabra del Señor. Señor, bendice mi casa, pero son desobedientes en la palabra al Señor, del Señor, perdón. Porque andar dentro de la voluntad de Dios es y siempre será la mejor elección. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces fíjese qué bien les fue a los recabitas por obedecer a su padre Jonadab. Y si les fue a ellos bien por obedecer a un padre terrenal, imagínense qué tan bien nos puede ir a nosotros si obedecemos a nuestro Padre celestial. Aleluya. Si somos obedientes en todo lo que Dios nos pida. Hay momentos que se va a encontrar usted donde va a sentir como mi situación no es muy buena. Y la carne va a querer desobedecer a Dios por causa de su circunstancia. Pero ahí yo quiero que usted sepa que Dios está probando su obediencia. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Amén. Y cuando la carne quiera que usted la obedezca a ella, usted someta la carne a Dios. Sométase a Dios. Cuando las tentaciones vengan,
sométase a Dios, sea obediente al Señor, y usted va a ver cómo Dios lo bendice, cómo Dios la bendice. Permanezca en obediencia y va a ver a sus hijos salvos, va a ver a su esposo, a su esposa salvos. La obediencia desata bendiciones. Amén. Aleluya. Hermanos, el tiempo se nos ha ido. Les pido una grande disculpa, ya que hoy sí batallé un poco con la garganta. Mas sin embargo, Dios nos ha bendecido. Creo que Dios nos ha hablado. Y el Espíritu de Dios nos ha hecho saber que Él busca una generación que sea obediente, a pesar de cómo están los tiempos. Amén. Si Dios, hermanos, ha bendecido su vida el día de hoy, diga un gloria a Dios. Aleluya. Ya terminando, ya se siente mejor la voz en vez de haberse sentido mejor durante el tiempo, ¿no? Pero no hay problema. Estamos aquí y alabamos a Dios. Aleluya. Hermanos, vamos a estar aquí conectados la próxima semana, el martes. Amén. A la misma hora. Y el próximo sábado, no sino que el próximo, creo que es el 30, tendremos nuestra oración de madrugada de 3 a 4. Amén. Igual yo estaré compartiendo esa información esta semana, o la próxima semana, perdón. En el nombre del Señor. Hermano, Dios les bendiga. Una vez más los invito a suscribirse a mi canal en YouTube. Si aún no lo ha hecho, mándele esta transmisión a alguien y lo puede compartir en YouTube, hermanos. En Facebook, creo que les comenté una vez que me estaban poniendo los videos, algunos en ciertas partes en silencio por causa de la música. Mas sin embargo, en YouTube no hay ningún problema ahí. Entonces puede ir a mi canal, copiar el link, el enlace y compartirlo con alguien. Amén. Con un amigo, una visita, un hermano, hermana, para que reciban también palabra del Señor. Hermanos, que tengan un excelente día. Dios me los bendiga grandemente. Gracias por estar aquí en el cielo y en la tierra. Y nos vamos a ver pronto con ayuda del Señor. Amén. Bendiciones a todos.